Buenos días a todos. La capacitación de hoy día es mostrar cómo crear un cronograma en primavera. Algunos de ustedes ya tienen experiencia haciéndolo, así que puede que hayan secciones que las conozcan bastante bien. Les pedimos un poco de paciencia para ustedes si es que cubrimos temas que ya conocen. Un segundito. La agenda y los objetivos del día de hoy van a ser primero hacer un breve recuento de la información que uno desearía o trataría de tener para poder crear un cronograma de proyecto. Luego, ver cómo formalmente crear el cronograma dentro del EPS y asignarle ciertos atributos que van a asegurar que funcione el cronograma como necesitamos. Luego desarrollar el WBS, la estructura de control y organización del cronograma dentro de primavera, para luego pasar a construir ya el cronograma propiamente dicho, lo cual significa añadir las actividades necesarias para representar el trabajo, establecer la secuencia lógica en que se van a desarrollar las tareas, asignarle los recursos que representan los elementos que vamos a usar para poder desarrollar el trabajo, y todo esto hacerlo de una manera ordenada para que el producto final represente adecuadamente el plan de ejecución que se ha planeado, valga la redundancia, para la ejecución del trabajo del proyecto. Entonces, una vez que ya tenemos como punto final nuestro cronograma completamente armado, satisface todas las necesidades, representa adecuadamente el plan, la secuencia es la que hemos designado y hemos acordado para ejecutar las tareas, etc. Vamos a establecer la línea base que nos va a servir durante la ejecución del proyecto como punto de comparación y control para ver si estamos cumpliendo con el plan, cómo nos va a ir a futuro, nos va a ayudar para hacer los pronósticos y ver cuáles son las acciones que se necesitan tomar. Antes de seguir, como en otras sesiones, vamos a estar usando primavera para mostrarles la mayoría de los pasos. Así que yo le voy a dar pase a Rob progresivamente y vamos a ir saltando de vuelta conforme vayamos viendo los diferentes temas. El primer punto que habíamos indicado son los prerequisitos para crear un cronograma. En otras palabras, ¿cuál es la información que se necesita tener para poder crear el cronograma de una manera correcta? Obviamente lo primero que necesitamos tener es el alcance. Necesitamos saber qué es lo que se va a hacer en el proyecto, cuál es el trabajo que se va a desarrollar. Esto incluye, y quiero recalcar esto incluye los supuestos y exclusiones. Cuando uno empieza a armar un cronograma, lo hace antes de empezar a hacer los trabajos normalmente, lo cual significa que uno está asumiendo cierta cantidad de cosas porque prevé que así es como se debe desarrollar o como uno espera que pueda desarrollar las tareas. Estos supuestos durante la evolución y ejecución del trabajo se cumplirán algunos y otros no. Y entrarán diferentes supuestos, diferentes condiciones para influenciar cómo se va a desarrollar el trabajo. Entonces es muy importante tener claridad sobre los supuestos y de la misma manera las exclusiones, aquellas cosas que uno indica no son parte del trabajo. Por diferentes razones, porque esto va a tener que ser validado constantemente y el proyecto durante su ejecución va a tener que ir respondiendo hacia las condiciones diferentes de los supuestos y exclusiones. Y esto va a dar pie a modificaciones, cambios, cambios de línea base, etcétera, etcétera. Entonces, tener muy claro el alcance para saber exactamente qué hacer, los supuestos y exclusiones es una de las piezas de información más importantes que podemos tener. Necesitamos tener el presupuesto, saber cuáles son los recursos con los que vamos a contar para poder ejecutar el trabajo. Y no solamente el total del presupuesto, sino el presupuesto disgregado en los diferentes componentes, ¿no? Para poder hacer una distribución adecuada del trabajo en las diferentes tareas. Necesitamos un plan de ejecución. Básicamente necesitamos saber cómo es que pensamos que vamos a ejecutar el trabajo.
¿no? El plan precede al cronograma. El plan es un concepto de cómo hemos acordado ejecutar todas las tareas, en qué orden, en qué secuencia lógica, con qué recursos, qué métodos constructivos vamos a usar para la parte de construcción, en función a mis recursos, cómo los voy a distribuir y asignar de la mejor manera para hacerlo más eficiente y efectivo, tener en cuenta las condiciones y restricciones que pueden afectar a mi proyecto, ya sean elementos contractuales, elementos legales, condiciones de sitio, permisos. Necesitamos saber todo esto para poder determinar cómo es que vamos a hacer el trabajo, ya que es este plan el que vamos a materializar en el cronograma, o vamos a representar en el cronograma. Bueno, y finalmente lo que, repitiendo un poco, condiciones contractuales o condiciones estatutarias, en otras palabras, las leyes o los requisitos legales que nos puedan influenciar a la hora de ejecutar el trabajo. Todo este conjunto, y si hay más información, mejor todavía, nos va a servir para poder nosotros plasmar el plan que representa obviamente cómo vamos a ejecutar el alcance y con los recursos dentro del cronograma y que nos sirva como una herramienta de trabajo fuerte. Antes de pasar a los siguientes puntos, que es cómo añadir un cronograma ya en primavera, hay un tema más que queremos mencionar y ahí le voy a dar pase a algo para que nos muestre. Cuando uno va a crear un cronograma, lo primero que hace no es saltar al primavera o al software que vayamos a usar para planeamiento y empezar a añadir actividades que representen el alcance y establecer las secuencias lógicas y todo lo demás. Lo más recomendable es tener un bosquejo general de cómo es que se va a ejecutar el proyecto. Y esto no se hace normalmente o no necesariamente se tiene que hacer en primavera. Muchas veces esto se puede hacer en Excel, se puede hacer en un pedazo de papel. La idea es tener este mapa macro con el que nos sirva de referencia, porque podemos mover las piezas macros de una manera más fácil y eficiente en otro software que en primavera, y no entrar a los detalles. Los detalles vienen después, las actividades específicas vienen después. Primero queremos tener nuestra visión general de cómo vamos a ejecutar el proyecto. Por ejemplo, voy a hacer una explicación muy breve y ahí le doy paso a Rob. Si nosotros vamos a hacer un colegio, que tenemos nosotros varios colegios acá, nosotros sabemos que los elementos principales del colegio son las diferentes aulas, los activos, los edificios. Si nosotros tenemos dos, nosotros podemos ver en función al metraje y algunos ratios generales, es decir, bueno, yo tengo un edificio de tantos metros cuadrados, yo estimo que esto me va a tomar unos 8 o 9 meses, y tengo el otro que es un poco más chico, que me va a tomar 6 a 8 meses. Yo ya tengo, perdón, 6 a 7 meses. Entonces yo ya tengo el elemento principal de mi proyecto más o menos dimensionado con un más o menos un mes. No tengo que ser más preciso que eso. Yo sé que después de que termino de construir, todavía tengo que hacer el comisionado y la entrega y todo lo demás. Y yo estimo que de ahí hasta el final me va a tomar un par de meses más. Por lo cual yo ya puedo decir, tengo 11 meses en mi proyecto. Pero antes de empezar a construir, yo tengo que hacer demolición, que me va a tomar un mes. Y antes de eso yo tengo que hacer la movilización, que me va a tomar un mes más. Y antes tengo que hacer mis procuras de mis paquetes principales, que me pueden tomar 2 a 3 meses. Y así uno va armando los bloques principales sin tener que entrar a todos los detalles. Y uno puede terminar diciendo, y antes de eso yo tengo que hacer mi diseño. Tengo 3 meses de diseño, 2 meses de procura, 1 mes de demolición, 9 meses del edificio y 2 meses para terminar. Y ya tengo más o menos una estructura general de cuánto me va a durar mi proyecto y cuál es la secuencia general de los elementos principales. Y este marco me va a servir de referencia para ver si a la hora que creo el cronograma está encajando de manera correcta. Pero Rob tiene un ejemplo un poquito más desarrollado de lo que yo acabo de explicar, así que le voy a dar pase a Rob para que nos los muestre, y de ahí ya podemos entrar a la parte principal, que es la creación del cronograma mismo. So Rob, I'm going to stop sharing, and it's your show now. Rob, voy a dejar de compartir y ahora puedes seguir. Buenos días, ¿me pueden escuchar?
Perfectamente. Muy bien. Entonces, pueden ver mi pantalla, ¿no es así? Sí, perfecto. Entonces, eso es lo que había estado. Bueno, necesitan mucha información básica antes de hacer un cronograma. Y mientras más información tengan, mientras más informado esté su cronograma, ustedes van a tener más confianza en los resultados finales de un cronograma. Entonces, lo que tengo acá, bueno, he utilizado uno de los documentos del alcance de los paquetes de educación. Simplemente lo he hecho de una forma para que sea de ejemplo de un proyecto de alto nivel. Bueno, no tenemos tiempo para poder hacerlo algo con todos los detalles en esta sesión, así que lo que vamos a tratar de hacer es verlo y tratar de hacerlo con un gran alto nivel. Entonces, he visto el documento y he resaltado algunas de las cosas que debemos que considerar cuando estamos construyendo, estamos armando nuestro cronograma. Entonces, acá los tipos de contrato que tenemos, los riesgos que se están asumiendo, ya sea por el contratante o por el contratista o por el cliente, algunos de los parámetros y requisitos que se necesitan, algunas de las exclusiones que tenemos, etcétera. Y luego he sacado todo esto para mi beneficio, esa es la forma en como lo he hecho. He sacado todo eso del documento y lo he puesto en un documento de Excel y luego puedo empezar a mapear todo esto a un mejor nivel, qué es lo que necesitamos como proyecto en base a estas suposiciones que estamos haciendo en base a este documento. Entonces, quizás ustedes puedan reconocer esto en algunas sesiones previas, si ustedes han estado, como una revisión que hemos hecho antes. Entonces, esto es de un nivel bastante amplio. No representa tanto, entonces, pero se han dividido en los diferentes esquemas. Entonces, pueden ver, pueden utilizarlo esto después, pero vamos a hacerlo más tarde. Eso es lo que hemos hecho más que todo para esta capacitación. Como pueden ver acá, tenemos las actividades de alto nivel y las de diseño. Entonces acá el nivel de esfuerzo y también hay que ver dónde se tiene que poner, en el caso de lo que es la gerencia de proyecto, dónde va a entrar aquí. Estamos acá arriba. Y luego tenemos lo que es el diseño alineado con las diferentes fases. Acá procura, de lo que habíamos hablado antes. Solamente estoy identificando acá algunas partes de lo que es la procura. Y uno de los factores claves en el alcance que tenemos que vamos a necesitar crear una subestación. Entonces, estamos representando esto aquí. Una vez que tengamos el contrato ya establecido, vamos a necesitar, tenemos que, bueno, que darle eso a una tercera parte. Y va a estar liderando esta parte. Entonces, como pueden ver aquí, esta es la parte crítica. Nosotros pensamos que esta va a ser la parte crítica. Entonces, estamos una línea bastante clara de lo que va a ser el proyecto. Entonces, yo siento que realmente esos son los tiempos correctos en base a todas estos supuestos y el alcance, que es lo que vamos a necesitar en tiempo para construir ese proyecto. Y también algunos trabajos externos lo he puesto acá. Entonces, este proyecto así, entonces vamos a ver, y después de eso vamos a empezar a hacer lo que es en primavera. Ok, Rodrigo, ¿estás de acuerdo? ¿Crees que tengamos que añadir algo más antes de pasar a la siguiente presentación? Solo lo que queremos recalcar
es que la parte mecánica de generar el cronograma, vamos a cubrirlo, obviamente es importante entenderlo, pero al final lo que estamos haciendo es representando el plan de trabajo de una manera cronológica, y para poder hacerlo esto de manera eficiente es que esta etapa primaria inicial de poder conceptualizar la secuencia principal y establecer el orden de los elementos grandes, hacer lo que se llama el high level planning, un planeamiento de alto nivel, es muy útil, si no fundamental, para que después podamos asegurar que lo que estamos entregando como cronograma final cumpla con todos estos requisitos. Porque a veces uno se pierde a la hora de empezar a armar todos los cronogramas, entras al detalle antes de tener la idea general, entras al detalle, empiezas a añadir un montón de actividades, empiezas a añadir un montón de relaciones lógicas, empiezas a añadir todos los recursos y te pierde uno y quieres tener este marco principal de referencia siempre visible para ir validando si los resultados que están saliendo cumplen con la idea general que se quiere. A veces saldrá algo diferente, muy rara vez. Normalmente el resultado es lo que uno esperaba, más o menos un cierto tiempo, ¿no? Nuevamente, el marco general es un poco referencial, pero la idea es que sí debe de establecer estos parámetros principales. So Rob, if you can stop sharing, then I'll go to the Ok, next Rob, slide. si pudieras dejar de compartir para poder seguir. Perfecto. Entonces, me salté uno, disculpen. Bueno, el primer paso, ya teniendo nuestro marco, nuestro plan general dimensionado, establecido, ya sabemos más o menos el lineamiento, es que ahora vamos a crear ya, entrar a primavera y vamos a crear el cronograma, ¿no? Entonces, esto lo vamos a hacer yendo a la pantalla de proyectos donde podemos ver todo el EPS, que si se acuerdan de nuestras primeras sesiones, el EPS en primavera representa la parte más elevada del PWS, el proyecto del programa, ¿no? Entonces vamos a entrar al EPS, vamos a ubicar el nodo correcto, en el cual vamos a crear el cronograma, ¿no? Que le vamos a asignar parámetros, incluyendo, vamos a darle una nomenclatura especial, ¿no? Que está definida para el programa, algunos datos de parámetros adicionales, vamos a establecer la configuración primaria, que nos va a servir para asegurar que el cronograma, una vez que se use, responda de la manera que nosotros queremos que funcione. Hemos mencionado en oportunidades anteriores que Primavera tiene una gran gama de opciones sobre cómo calcular diferentes elementos del cronograma. Nosotros vamos a querer establecer la forma en que nosotros necesitamos que funcione Primavera. Algunos de estos van a estar preestablecidos a nivel programa, con lo cual ya van a estar configurados para todos, pero siempre es bueno tener una idea de cuáles son para poder en todo caso verificar. Asignar códigos, que son así como códigos de actividades que alguna vez lo hemos visto, hay códigos a nivel proyecto, y recalcar lo que ya hemos mencionado en oportunidades anteriores. Primavera requiere que todos los números de proyectos sean únicos, porque es a través de el número de proyecto y después el número de actividad, que también tiene que ser único, que Primavera identifica todas las piezas de información. Entonces, si tuviera dos iguales, existe el riesgo obviamente de que nos dé información equivocada, no la que se necesita. Entonces, Primavera no va a permitir que se tengan dos proyectos con el mismo número, pero más allá de que Primavera nos exige cambiar el número, tener un número único, es establecer la estructura de codificación o de nomenclatura para que pueda ser útil a la hora de trabajar. Entonces, sin más, voy a darle paso a Rob para que nos muestre. Esto va a ser un paso bastante rápido, así que no vamos a tomar mucho tiempo. Rob, it's all yours. Rob, Thank you. Okay, gracias. can you see me again? ¿Pueden ver mi pantalla? No todavía. Now. ¿Ahora? Okay, thank you, Rodrigo. Ok, bueno, muchas gracias, Rodrigo. Entonces, lo primero que hay que hacer
En la estructura de su proyecto de EPS, tienen que ver dónde van a poner su proyecto. Entonces, voy a estar utilizando acá mi sección de la capacitación del PMO. Entonces voy a crear un área aquí. Entonces lo primero que hacemos es, acá tienen todos estos botones para cortar, etcétera. Y aquí, si no están aquí, está acá a la derecha, tienen que verlo aquí. Es aquí una vista. Entonces en este botón es añadir un proyecto. Ven acá en de más. Entonces ustedes crean aquí lo que se llama Wizard. P6 lo llama esto Wizard para que ustedes puedan crear su proyecto. Primero le llama así. Entonces lo que les van a pedir es dónde quieren poner este proyecto. Ubicar este proyecto ya estaba en el EPS, así que ya me está dando esta ubicación. No tienen que mantener esto, pueden asignarlo a cualquier lugar. Entonces simplemente seleccionar acá, pueden poner, vas a abrir otra ventana y les va a mostrar el EPS completo. Y ustedes pueden ver dónde lo quieren asignar. Entonces estoy de acuerdo que en el lugar que se había puesto porque ya estaba ahí. Entonces, en lo que es crear un cronograma de primavera, y aquí es donde empezamos a añadir nuestros detalles, ¿ok? Entonces, el ID del proyecto, entonces lo vamos a identificar que este es 12.12.274. Vamos a llamarlo. Simplemente estoy copiando y pegando esto de un Excel, una versión Excel. Lo pueden tipearlo, pero si tienen una versión Excel, ya hicieron ese trabajo. Entonces, Primavera les va a permitir copiar y pegar texto en estas ventanas. Entonces, Norberto Solano. Entonces, la fecha de inicio del proyecto, entonces voy a regresar a la información. Dijimos que iba a iniciar el 1 de mayo del próximo año. Y luego pueden añadir aquí la fecha probable de finalización. Ustedes pueden añadir esto y Primavera o P6 va a utilizar esta información para entender cómo hacer el flujo del proyecto. También a esta fase pueden dejarlo vacío. Entonces, ustedes pueden poner luego ya esa información después. Entonces voy a poner siguiente. Entonces van a asignar a un gerente responsable. Este es un setting de P6 o de Primavera y que va a ver la estructura de EWS del P6. Entonces, si yo quiero que sea una de las personas de capacitación que dice training, entonces voy a bajar aquí hasta aquí. Voy a bajar. Y esto es, training este va a ser responsable por los proyectos. Si no tiene la forma en cómo hacerlo correctamente aquí, puede permitir que algunos planificadores en base a su perfil, bueno, que esa es otra sesión que les vamos a dar después. Entonces sí que es muy importante es que ustedes entiendan cuál es la organización, quién es el gerente responsable en esta organización para asegurar que ustedes tengan los buenos planners para que puedan ver los proyectos correctos. Entonces voy a poner la parte que es de trainings o capacitaciones y luego les va a pedir que les dé un tipo de lo que es la asignación. Entonces uno puede ver aquí lo que los recursos, te voy a dejarlo como estándar. Y ahora te dice acá felicitaciones que ya terminaron. Entonces cuando pongamos finish o finalización, ustedes van a ver acá, ese proyecto va a cambiar y ahora están todos los detalles, ahí ya lo ven. ¿Ok? Entonces este es nuestro proyecto que ya está instalado. Y ahora lo que necesitamos hacer es que asegurarnos de que tenemos las diferentes settings para el proyecto. Entonces acá tenemos el ID correcto. Lo que luego queremos ver es la parte de lo que ya está hecho. Entonces, el calendario, lo que tenemos que ver acá. Entonces, esa es la forma, el calendario
típico de 5 días de P6. Voy a cambiar esto. En la ARC tenemos nuestros calendarios estándares y voy a utilizar el de arriba, el de 5 días de 10 horas. Creo que ese es el que estamos utilizando. Entonces ya he establecido el calendario. Esto va a permitir que cualquier actividad que yo instale aquí automáticamente tenga este calendario azul. Puede ser cambiado luego, específicamente para el proyecto o para la actividad. Y también si ustedes harían una nueva sección que tiene que ser, por ejemplo, que el cronograma tenga un calendario diferente, si ustedes cambian las opciones por defectos y después añaden una nueva actividad, luego de eso será el calendario que ustedes han seleccionado. Entonces vamos a asegurarnos de que podamos cambiar el tipo de porcentaje completo. Entonces, eso es lo mejor que se puede utilizar cuando estamos reportando nuestro valor ganado para hacer nuestras evaluaciones de ese porcentaje. Esto es para los recursos. Luego, el tipo de duración. Normalmente lo utilizamos como estándar y utilicemos en lo que es en duración y unidades fijas. Todo lo demás que puede afectar al progreso. Bueno, eso también puede afectar un poco lo que es el presupuesto o lo que queda. Entonces vamos a mantenerlo con duración fija y lo que es el tipo de actividad, normalmente queremos que sea dependiente de las tareas. Que nuevamente simplemente son opciones ya que son por defecto. Pero una vez que hagamos la actividad, podemos cambiarlo en la actividad, en los detalles más adelante. Entonces, la siguiente parte que vamos a ver son los diferentes ajustes. Entonces, lo único que es importante aquí está en lo que son los ajustes del proyecto. La línea base para lo que es calculaciones de lo que es valor ganado. Y siempre vamos a tener una línea base. El P6 les va a permitir utilizar algo primario, pero no lo vamos a usar. Solamente vamos a usar lo que es la línea base del proyecto. Hay algunos ajustes aquí, bueno, por los cuales no tenemos que preocuparnos para estos proyectos actuales. Así que simplemente voy a pasar esta parte. Y no tienen que preocuparse. Luego tenemos lo final son los calendarios, perdón, eso es la sección de los cálculos. Entonces, eso es lo que tenemos que tener. Tenemos que ver que tengamos bien los ajustes correctos. Por ejemplo, tenemos lo que era el valor ganado, tenemos también que el proyecto esté complicado, el inicio de actividades. Y eso es lo único que viene por defecto en el P6, que no queremos tener. Así que vamos a cambiar esto. Dice recalcular las unidades y costos actuales cuando el porcentaje de duración cambia. Esto realmente es lo único que no queremos. ¿Ok? Y estos son los ajustes y ahora ya tenemos un proyecto en la base de datos listo para que nosotros empecemos con la siguiente fase. Rodrigo, ¿algo que debamos añadir? No, más allá que es importante o muy recomendable ya saber cuáles van a ser los parámetros y las configuraciones que se van a asignar o se van a establecer antes de empezar a crear el cronograma. Solamente por un tema de velocidad de facilidad y para asegurar que todos los parámetros y las configuraciones estén establecidas según se necesitan. So if you can stop sharing, then I'll go into the next one. Entonces, si podemos dejar de compartir para seguir. Shall I stop sharing? Yes, please. There you go. El siguiente paso también es uno relativamente simple, que es el desarrollar el WBS dentro de Primavera.
El WBS dentro del cronograma, como ya lo dije más temprano, pues representa parte del WBS, el programa general, en este caso de la ARC, obviamente, que está efectos de primavera distribuido parte en la parte superior en el EPS, que va hasta el nivel de proyecto, y de ahí para abajo en los elementos específicos de cada proyecto dentro de la función de WBS de primavera. Por eso es que es importante tener claridad de cuál es el WBS que se va a diseñar dentro de primavera y que éste responda con el WBS del programa. Es muy aconsejable ya haber, si quiere uno, dibujado o diagramado el WBS que se va a desarrollar en primavera antes de empezar a crearlo en primavera, ¿no? La estructura, los niveles, cuál elemento responde a cuál elemento en la estructura jerárquica, etcétera, ¿no? Y también se van a asignar otro juego de parámetros que dentro de primavera recaen dentro de la sección del WBS. Y así como en el proyecto, es importante saber cómo es que va a estar configurado y cuáles van a ser los parámetros que se van a asignar antes de empezar, para asegurar que no se nos escape ninguno. Entonces, voy a darle pie a Rob para que rápidamente nos muestre cómo crear un WBS dentro de primavera. So, yours, Rob. Excellent. Okay, thank you. And we can Okay. see your screen. Perfecto, gracias. Gracias. Entonces, simplemente tengo acá el EPS. Acá tenemos el nuevo proyecto. Como pueden ver, está cerrado. Aquí el icono se ve que está cerrado. Esto es porque lo cerré antes. Simplemente para enseñarles que algunos de las cosas fases uno no puede seguir hasta que uno abra el proyecto. Entonces hay que entrar, hay que hacer un clic derecho en el proyecto y abrirlo. Y ahora tenemos estos elementos y estas son las ventanas que uno puede obtener. Entonces acá, por ejemplo, tenemos acá proyectos como lo teníamos antes, pero lo que está abierto ahora es como algo por defecto, son las actividades. Entonces lo que queremos hacer para el WBS es la ventana de WBS. Entonces creo una nueva ventana. Entonces aquí, quédense acá, por favor, mientras estén hablando. No va a cerrarse hasta que ustedes lo pidan. Entonces en el WBS, así como añadimos... Bueno, primero hay que ir a esta parte. Es probablemente útil establecer cuál es el layout o la disposición correcta. Entonces, acá hay una disposición o layout. Hay opciones aquí y ustedes van a poder ver. Entonces aquí, déjenme guardar esto. Por ejemplo, hay algunos que estén definidos, estatus del proyecto o WBS. Este del WBS, el que voy a usar. Entonces, voy a abrir este de acá. Y puede utilizar el botón acá de grupo, que está aquí en el que pueden ver acá. Y pueden utilizar algunas opciones que se tienen por defecto. Y pueden añadir columnas. Entonces pueden hacerlo en la forma que ustedes quieren. Entonces, acá tenemos el código de WBS, de las actividades, y es lo que tenemos acá que necesito. Entonces, nuevamente, como les dije antes, simplemente utilizamos este botón, el mismo, de añadir en la primavera 6 para poder añadir un WBS más adelante. Y acá esto se añadió y pueden ver acá que se está utilizando la organización tipo árbol. Entonces voy a regresar y voy a tener acá mi cronograma. Entonces lo primero que necesito es lo que es gerencia. Entonces voy a poner el código de M por management o gerencia. Luego le voy a poner la etiqueta, bueno, que es gerencia. Y puedo utilizar nuevamente el otro botón. Y bueno, va a abrir algo debajo de lo que es gerencia. Entonces,
No queremos esto, queremos que sea diseño y queremos que sea el mismo nivel jerárquico como gerencia. Entonces, simplemente utilizamos esta flechita y lo regresamos. Y lo puedo subir, lo puedo bajar nuevamente y lo podemos ponerlo también para la derecha, pero queremos que esté debajo, exactamente gerencia. Entonces vamos a ponerle este código de y vamos a llamarlo diseño. Yo les recomiendo que no traten de hagan cosas muy complicadas con estos códigos, pero también les recomendaría que traten de hacer esto sea representativo al WS que ustedes van a tener. Entonces, esto les va a ayudar a entender mejor, porque el P6, cuando hay cosas por defecto, entonces van a poder ver acá y dice 1, 2, 3, y acá hay más niveles. Pero yo les recomiendo que lo pongan con etiquetas de acuerdo al nombre de la WS. Entonces, lo siguiente que voy a hacer, no voy a usar el siguiente botón la próxima vez. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a poner el botón de Insert en mi teclado y hace lo mismo. Luego, podemos poner acá algo de construcción. Voy a hacer eso. Ok. Y ustedes van a poder ver acá que si yo quisiera, podría haber hecho un clic acá derecho y podría haber añadido utilizando este botón de añadir, donde dice está el signo de más. Como pueden ver, acá está el icono y el icono acá y también dice insert del teclado, así que pueden utilizar insert del teclado. Entonces lo va a añadir luego acá en management o gerencia porque justo estaba ahí. Si no quieren esto, simplemente pueden borrarlo, ¿ok? Sin embargo, si ustedes tienen actividades que estaban dentro de ese WS, se van a borrar esas actividades que estaban adentro, a menos que uno siga ciertos parámetros. Así que, por favor, estén seguros de que no se borren. Hay una forma de borrar el WS, porque tengan cuidado, porque podrían perder algunas actividades. Así que yo les recomendaría mover esas actividades antes de borrar cualquier de estos folders. Y como pueden ver aquí, ya me está diciendo cuántas actividades hay allá adentro. Entonces, esta es la parte básica de los ajustes de WS. Y lo último que tenemos acá, hay un parámetro donde que nosotros podemos ajustar. Entonces, acá como Rodrigo mencionó antes, los parámetros aquí están antes de construir el proyecto. Entonces, esto es para que nos ayude el ARC para poder nosotros planificar nuestro valor. Entonces, tenemos acá el porcentaje completo, las actividades completas. Luego, y también tenemos acá el ETC, que es el costo que queda para la actividad. Es un recurso que se puede utilizar cuando uno está planificando, está haciendo el pronóstico y para tener la decisión del pronóstico para mes a mes. Entonces, Rodrigo, no sé si tienes algo más que añadir a esto. Lo único como bien dijo Rob, Primavera te permite eliminar elementos, borrar elementos de WS, como borrar proyectos, etc. La recomendación y la forma que hemos trabajado dentro del programa es que no se borran elementos de un cronograma, sino que se separan del resto del cronograma y se tiene un tratamiento especial que lo hemos visto en la capacitación de gestión de cambios. Las actividades y los elementos de WS se mantienen dentro del cronograma, pero de una manera especial para que no influyan. ¿Por qué? Porque si uno elimina, ya sea una actividad o un elemento del WS, puede después reusarlo. Y si es que uno lo rehúsa, Primavera puede asignar a la nueva actividad el código que estaba en una actividad que ya no existe, que ya no es parte del alcance,
y si uno quiere hacer después un análisis forénsico, comparativo, puede darse con la mala sorpresa que a la hora de seleccionar por un código, empieza a dar el alcance antiguo que no existe y el alcance nuevo. Entonces, para evitar ese tipo de temas, que normalmente no es muy frecuente, porque análisis forensicos se hacen pocos, pero pues, en caso llegan a ser necesarios, que es cuando a veces hay discusiones o conflictos con el contratista, que terminan elevándose a diferentes instancias de evaluación, etcétera, ahí es que tenerle el orden correcto de la historia se vuelve muy importante. Entonces, recalcando lo que dijo Rob, si es que alguien tiene que borrar algo en primavera, WS, etcétera, hay que tener mucho cuidado en lo que uno hace. That would be it, Rob. If you can stop sharing, Ok, entonces, Rob, si pudieras dejar de compartir pantalla, por favor. Entonces, un tip que les podemos enseñar, ustedes pueden mover estos WS haciendo un clic izquierdo y después moviéndolo. Esto simplemente era otro consejo, un tip. Ok, Rodrigo. Entonces, hasta ahora ya tenemos nuestro proyecto creado con las configuraciones y las piezas de información de códigos. Hemos creado ya el WS, la estructura con la que vamos a organizar todo el proyecto. Lo siguiente es ya crear el cronograma propiamente dicho. En otras palabras, ya ponerle carne al hueso, que es la estructura ósea, que es el WS. Entonces, vamos a hacer un número de actividades. Rob nos va a llevar con ejemplos. Lo primero que recomendamos es que usen un layout apropiado. Un layout que les permite ubicar las diferentes actividades de forma fácil dentro del WS, así que un layout organizado por WS normalmente es lo más útil, donde se muestre todo el WS, incluyendo todos los elementos que todavía no están siendo usados, porque claro, va a estar vacío cuando se empieza. Que tenga ciertas piezas de información que pueden ser útiles, como el tipo de calendario que esté visible para poder cambiarlo rápidamente, la duración obviamente para poder ir asignándola, códigos de actividades si es que los vamos a poner, etcétera, ¿no? Hay ciertas piezas de información que las queremos en las diferentes columnas. Para ahora ya ustedes deben conocer esto bastante bien, y la selección de cuáles son las columnas apropiadas poco varía entre las que le es más fácil a cada plan. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a añadir nuevas actividades. Para esto sabemos que van a haber diferentes tipos de actividades y todos como actividades de tareas normales. Vamos a asignarle los parámetros o las características propias. Vamos a obviamente ponerle duración, pero para esto hay tipos de duraciones, tipos de porcentaje de avance, calendarios y otras piezas. Vamos a establecer la secuencia lógica entre las diferentes actividades. Alguna de estas va a ser lógica dura, obligatoria, no hay otra forma de poder ejecutarlo. Otra, y mucha, va a ser lógica blanda, que es la secuencia preferencial que uno establece según el plan que ha diseñado previamente, ¿no? Donde si tenemos, por ejemplo, varios activos, vamos a preferir empezar lo más rápido posible con el activo de mayor duración, pero en función a restricciones de recursos o para tratar de nivelar los recursos, puede que los siguientes activos los empecemos desfasados progresivamente, de forma que estamos planteando que las cuadrillas se van a mover de un lado al otro y van a ir avanzando, ¿no? Eso es lógica preferencial, donde podría traer más recursos y trabajar más frentes simultáneamente. Vamos a asignarle los recursos, vamos a hacer la carga de costos, ¿no? Y una cosa que es fundamental, que se hace no solamente al final, se hace durante todo el proceso, es decir, revisando el cronograma, asegurando que cumpla con los elementos de integridad progresivamente y que esté reflejando el plan que uno necesita o que uno ha visualizado, ¿no? Si sale algo diferente, normalmente uno tiene que investigar por qué. Puede ser que hayan elementos que a la hora de armar el plan nos hayamos obviado, se nos hayan escapado, y a la hora de armar el cronograma empiezan a surgir, lo cual está muy bien. También existe la posibilidad que hayamos, por ejemplo, incluido relaciones lógicas equivocadas y que esté dando resultados diferentes a los que uno espera. Entonces, hay que ir revisando progresivamente el cronograma.
Entonces, perdón, un segundito. Primavera tiene diferentes métodos para poder hacer todo lo que hemos estado viendo, como añadir actividades, relaciones, asignar parámetros, etc., ¿no? Y Rob nos va a mostrar algunos de ellos, los más útiles, y cómo se diferencian. Antes de saltar ya a la presentación propiamente dicha, en primavera, dos temas que queremos mencionar. Uno, como sabemos, el cronograma tiene que reflejar el plan de ejecución, en otras palabras, cómo vamos a desarrollar el alcance. Pero nuestro cronograma también funciona como una herramienta de control y de reporte. Y para que tengan estas funcionalidades, normalmente añadimos elementos adicionales al cronograma que no necesariamente representan el plan de trabajo. Dentro de ellos, los más comunes son los hitos de control, ¿no? Que son los hitos que después vamos a usar para verificar si el proyecto está avanzando conforme habíamos planeado o está adelantado o está atrasado. Estos hitos, algunos de los cuales pueden ser contractuales, otros que son añadidos para efectos de control propio, sin necesidad de que sean contractuales, ¿no? Tienen que estar apropiadamente vinculados a las actividades del cronograma para que, a través de visualizar cómo están evolucionando esos hitos nomás, sin tener que entrar a todos los elementos del cronograma, vamos a tener una imagen fehaciente y clara de qué también nos está yendo. Así también tenemos algunas actividades que nos sirven como control. A veces, nosotros no lo hemos hecho, se incluyen actividades resúmenes que agrupan o muestran toda una etapa, una parte, una fase del proyecto. Pueden haber actividades resúmenes de diseño, actividades resúmenes de construcción de subestructuras, actividades resúmenes para todo un activo, etc. Entonces, Primavera tiene la facilidad de permitirnos usar diferentes tipos de actividades para poder reportar en forma resumida de diferentes maneras, y nosotros añadimos estos elementos al cronograma por estas razones. El otro punto que queríamos mencionar y enfatizar muchísimo era el tema de la revisión del cronograma. Primero, repetir, uno va revisando su cronograma conforme lo va desarrollando. No espera hasta el final para ver si es que ha salido como uno esperaba que salga y que cumpla con todos los elementos. Algunos temas que hay que revisar es, uno, verificar que se tenga todo el alcance. A veces uno empieza, y esto es normal, empieza a poner los bloques principales del proyecto. Los elementos más importantes, más representativos que determinan la ruta crítica, y uno cubre el 80% del alcance. Y más de un planner luego para. Y elementos como pueden ser tareas no tan críticas como la red de puesta a tierra. ¿Dónde está? No la tengo, no la he puesto. ¿Por qué? Pero lo voy a hacer conforme voy avanzando, no me interesa. O algunos elementos de paisajismo que pueden ser menores, o algunos elementos de iluminación perimetral que pueden ser menores, etc. Es siempre recomendable mostrar todo el alcance. Entonces hay que verificar que eso se está haciendo y que no nos vaya a faltar nada que por omisión sea relevante. Necesitamos ver la integridad del cronograma. Esto no voy a hacer mucho énfasis porque ya lo conocemos bastante bien. Pero necesitamos que el cronograma funcione como una herramienta de trabajo, no solamente como una imagen del plan. Y para que sea una herramienta de trabajo tiene que cumplir con los requisitos de integridad, porque si no los resultados que van a salir no van a ser necesariamente correctos. Necesitamos ver nuestro perfil de recursos, que hemos hecho énfasis varias veces en este tema, porque esto representa los volúmenes de trabajo que estamos planeando ejecutar en cada etapa. Y necesitamos asegurar que estos volúmenes estén dentro de lo que se puede realizar. Necesitamos ver nuestra ruta crítica. De lo más importante, dos temas. Uno, asegurar que la integridad de la ruta crítica sea sólida, que no tengamos brechas o relaciones mal puestas, etc. Y dos, que la ruta crítica sea la verdadera ruta crítica del proyecto. En otras palabras, que sea lógica, que realmente sea la secuencia de actividades más largas en el proyecto. Y que no estemos pasando la ruta crítica por actividades que no tienen mayor sentido. Y bueno, hay que ver nuestros hitos, como había mencionado anteriormente, ¿no? Esto se va haciendo, repito, y no me voy a cansar de repetir, conforme se va desarrollando el cronograma,
para asegurar que lo estemos armando de manera correcta. Bueno, ahora sí, creo que ya explayé demasiado. Voy a darle paso a Rob para que nos muestre cómo hacemos todo esto que acabo de estar comentando. Rob. Thank you, Rodrigo. Right. Ok, Rodrigo. Entonces, ¿pueden ver mi pantalla? Entonces, regresamos con la ventana de proyectos. No significa, no tiene que ser ahí, puede ser cualquiera de las ventanas que están aquí. En actividades, recuerden, esto se abre aquí. Cuando abrimos el proyecto, esa es la pantalla por defecto de los ajustes. Si no estamos ahí y está aquí, entonces pueden utilizar este icono acá que dice una rayita verde y ahí nos salen las actividades. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es tener nuevamente una especie de layout. Entonces, hay algunas que ya están definidos, de estos planos. Entonces, acá tengo diferentes layouts o planos de diferentes elementos. Entonces, estos pueden seleccionar y abrirlos. Entonces, voy a utilizar uno que ya tengo y después pueden hacerlo de acuerdo a sus necesidades. Por ejemplo, utilizando lo que es el grupo y elegir. Entonces, pueden elegirlo de acuerdo a lo que es el WS. Pueden dejarlo aquí. Todo esto, hay diferentes opciones acá que ustedes pueden hacer. Entonces, lo vamos a dejar acá como el WS. Entonces, yo quiero que el ID esté disponible o la identificación. No necesito ninguno de estos otros ítems, pero luego podemos usarlos. Pero yo creo que es lo que realmente necesitan. Y luego tener su columna establecida. Para mí, me gusta tener mis actividades, el nombre de las actividades, la inicio, finalización, y también cuando está haciendo una cronograma me gusta ver el tipo de actividad, el calendario y también el costo, el presupuesto. Entonces, estos parámetros están disponibles y hay diferentes que uno puede elegir. Entonces, es una buena forma de iniciar. ¿Ok? Entonces, como Rodrigo les mencionó, hay algunas formas en las cuales podemos empezar a añadir actividades. Entonces, voy a ir a este primer elemento del WS, lo que es el de gerencia, y nuevamente hay que utilizar este botón de añadir. Entonces, añadimos acá y les va a dar acá lo que es el wizard. El wizard de actividades. Y lo primero que necesitan hacer es poner la identificación de su actividad o ID. Entonces voy a poner M1 en el momento. Voy a llamarlo M.05. Entonces voy a llamar esto el primer ítem de mi cronograma y va a ser lo que es la gerencia del diseño. Entonces acá tenemos la gerencia del diseño. Esta es la actividad. Es muy importante, yo creo que lo que deben de hacer es tratar de poner el nombre de la actividad y que sea lo más objetivo posible. Les va a ayudar bastante cuando ustedes tengan que hacer un análisis en su trabajo. Quizás no tengan que tener identificaciones de las actividades o cuál es el nombre del WS, porque si no van a tener que ir buscando los nombres y los yecos. Y los puede ayudar con lo que son los reportes y ayudar al líder a entender qué es lo que realmente hay en esas actividades y qué cosas son esas actividades. Entonces, ahora nos está pidiendo dónde va a ir. En el WS es nuevamente en el mismo lugar porque yo estaba ahorita en gerencia, entonces me lo está poniendo ahí. Si no, seleccionen el lugar donde ustedes van a querer guardarlo. Y la siguiente pregunta se pregunta cuál es el tipo de actividad. Bueno, simplemente voy a dejarlo como algo que depende de las tareas y quizás luego lo cambie. Luego me está preguntando que yo asigne recursos. Entonces podría acá poner en el botón, hacer clic aquí. Los que pueden ver probablemente hay una gran cantidad de recursos aquí en la base de datos.
En el único que estamos interesados ahora es la entrega de proyectos, ese costo que dice acá ARC-C, que es lo que son los costos en soles, y uno lo asigna resaltándolo y luego se pone este clic en este botón de acá, o simplemente hacen un clic doble ahí y ven que ya pasó, acaba de añadirse. Entonces cierro esa ventana. Si ustedes ponen uno, simplemente también pueden sacarlo si es que se equivocaron, no hay problema. No hemos asignado nada, así que cualquier recurso está ahí. No, bueno, no estamos haciendo nada que esté mal. Siguiente, es que nos va a pedir nuevamente cuál es la duración, cuál es el tipo de duración. Recuerden que nosotros establecimos los parámetros para esto antes en la parte por defecto, entonces no deberíamos cambiar esto. Ahora puede pedir cuántas unidades queremos. Entonces, por ejemplo, acá lo tienen con lo que es unidades de trabajo. Entonces voy a poner aquí, voy a poner los detalles de lo que tengo. Y bueno, estoy tratando de pensar cuánto recurso dijimos que se necesita en mi WS. Entonces, en realidad ya lo chequeamos, lo vimos. Les voy a poner que sean esta cantidad de soles. Y aquí la siguiente acción es si queremos añadir actividades dependientes. Entonces ustedes pueden elegir sí o no. Yo no lo haría acá porque no tenemos estas actividades, no tenemos algo para poder hacerlo y asociarlo con esto o vincularlo con esto, así que voy a poner no, continuar. Si necesito añadir más información, por ejemplo, los gastos del proyecto, códigos de actividades, no necesito nada hacer. Podrían continuarlo. Y simplemente sería continuar, pero yo no necesito nada más, así que, y bueno, ven ese botón que dice Finish, que ha estado casi todo el momento ahí. Si ustedes no quieren añadir más detalles utilizando Wizard, simplemente ponen Finish o terminar aquí. Entonces finalizo con toda esta parte de Wizard. Entonces voy a poder simplemente terminar. Entonces voy a poner nuevamente acá y voy a nuevamente hacer clic en el botón de Insert y como pueden ver, apareció uno por debajo. Entonces tenemos las actividades. Acá están las identificaciones de actividades, como lo que hemos establecido. Pueden cambiar también esto, pero les voy a mostrar ahora. En esta capacitación lo podemos hacerlo de una forma o también podemos ponerlo así. Y la nueva actividad que voy a incluir es que gerencia proyecto. Disculpen, pero vieron que ya justo estaba lo del Wizard prendido. Entonces todavía me añadió una actividad aquí, pero ahora tenemos que revisar que los parámetros estén de acuerdo, porque no tenemos. Entonces, simplemente voy a usar aquí los detalles de la actividad que van a verse en la ventana de abajo. Entonces, en general, si queremos que ahora sea una actividad dependiente, la duración nuevamente, bueno, ya lo habíamos establecido como un parámetro por defecto, así que automáticamente ya se puso. Entonces, esto nos ayuda con el tiempo al hacerlo esto con anticipación. Cuando estamos estableciendo que queremos que sea por defecto y luego tenemos la actividad que es la que habíamos ya establecido anteriormente. Entonces voy a ver nuevamente la parte de lo que es Wizard. Entonces voy a mostrarlo nuevamente. Entonces pueden cambiar el nombre en cómo hacen cada uno. Entonces Wizard es lento. Y también si quieren pueden marcar esta parte de acá. Que significa no muestres el botón de Wizard nuevamente. Si ustedes están de acuerdo en cómo añadirlo como les enseñé antes, entonces simplemente pueden establecerlo esto. Pueden utilizar sus preferencias que pueden estar acá en el menú o aquí en los diferentes sistemas. Entonces, vamos a cambiarlo y obviamente cuando uno empieza el Wizard va a estar activado. Entonces, cada vez que ustedes vuelvan a entrar a P6 o Primavera,
Si están añadiendo nuevas actividades, van a tener la ventana de actividades. Así que voy a llamar esto D05. Voy a llamarlo fase 3 completa. Diseño correcto. Entonces ahora voy a poner esto aquí, bastante fácil. Y va a ir esta ventana debajo de diseño. Entonces, dependiente, el recurso que voy a añadir está aquí. Oh, disculpen, lo añadí 2 veces, así que voy a sacar voy a sacar el segundo, porque no lo necesito. Perfecto. Y ahora la duración. Lo que vamos a permitir, nuevamente ahí, 60,000. Entonces, no queremos hacer esto. Entonces voy a terminar acá. Entonces ya voy a terminar. ¿Ya vieron? Recuerden que las actividades, si vamos a la columna de recursos, pueden ver que ya está aquí. Entonces podemos revisar esta última parte que ya se había hecho. Y hay muchas cosas para añadir acá. Así que podemos añadir algo en las actividades. Tenemos que hacerlo manualmente luego. Y es lo mismo, las mismas ventanas. Y lo único que tienen que hacer es añadir en las columnas actuales. Uno puede formatear estas columnas y puede ponerlas de acuerdo a lo que uno quiera, de acuerdo a lo que ustedes necesiten. Entonces, esta parte acá es lo que gerencia el proyecto. Vamos a ponerle el número, el código. Entonces, una de las opciones acá para añadir curvas, estamos acá, podemos hacer clic aquí. Entonces acá no tenemos nada seleccionado aquí en lo que es la curva que había entrado que había estado por las ventanas. Entonces tenemos que entrar nuevamente. Aquí no tenemos otra opción que entrar aquí y aplicar esto. Te voy a aplicar una parte lineal. Entonces, si ustedes aplican lineal aquí, va a estar por defecto. Ya está lineal por defecto. Entonces voy a añadir 2 actividades más y lo voy a hacer con el botón de añadir. Entonces, tengo uno acá. Y estos son 2 métodos aquí. He podido insertar actividades y ya se hicieron las actividades. Asegúrense de que hay que utilizar los ajustes adecuados. Añadimos el recurso. ¿Cuál era el recurso aquí? Entonces acá tenemos la parte lineal. Bueno, la parte lineal lo voy a dejar en blanco. Entonces, ahora pueden ver que tenemos diferentes actividades aquí. Y luego voy a mostrarles cómo podemos hacer la parte lógica. Entonces quiero hacer unas actividades aquí antes de empezar a hacer la parte lógica. Entonces simplemente es añadir el mismo recurso que yo quería. Entonces, esto está bien. Bien, entonces ahora pueden ver acá en mis columnas que tenemos estas actividades aquí. Entonces, tenemos actividades acá. Estas, nuevamente las voy a cambiar. Voy a cambiarlas a otro nivel. Y lo voy a poner acá en la pestaña general. Y luego esto se va a poner, la duración va a verse de acuerdo a la lógica que se va a estar aplicando. Entonces, por ejemplo, vamos a ver lo que es la duración. Acá se ve, dependiendo de la actividad, de las fechas que ustedes hayan asignado a esto. Entonces, la otra forma de hacerlo es hacerlo en las columnas. Hay diferentes formas en que uno puede añadir relaciones. Una forma es
ir a la ventana de actividades que está abajo y luego seleccionar el tipo de relaciones. Entonces, uno podría crear un predecesor acá y lo que sucedería es que si uno aprieta el botón le muestra una ventana del WBS y habla sobre el predecesor. Bueno, esa es la primera tarea al momento, así que obviamente va a estar asociado con la primera marca del proyecto. Entonces lo que voy a hacer es un sucesor y el sucesor va a ser la fase 4. Hago clic doble o simplemente hago clic en ese botón y pueden ver aquí que ya se añadió. La duración de esto ahora, tengan en cuenta que yo tengo esto en meses, automáticamente se había puesto, así que creo que está establecido como 5 días es lo estándar, o como lo estoy mostrando en meses porque mi programa fue hecho en meses, entonces se ha puesto a 0.2, entonces voy a ponerlo acá como 3 meses. Simplemente para ayudarles en los ajustes pueden utilizar las preferencias y voy a mostrarles el formato de duración. Acá está, bueno, las unidades son meses, así que voy a poner acá una. Entonces, para que la persona que lee que entienda que estoy utilizando que la duración es en meses, ¿ok? Ok, el diseño espacial dijimos que eran 4 meses. Voy a poner 4. Podrían añadirse acá también abajo, así que bueno, el diseño técnico son 3. Entonces lo que voy a hacer es ponerlo también en esta fase, en la columna que queda. Y voy a regresar a lo que son relaciones. Habíamos dicho que el diseño de concepto o el diseño espacial. Entonces podemos hacer un clic o podemos ir con el botón de Go To o ir. Y luego vamos a hacer la parte de lo que es diseño técnico. Entonces le hago un clic acá a la derecha. Aquí hay otra forma de cómo hacerlo. Así que lo resalto. Voy a resaltar la primera actividad y luego voy a saltar la segunda actividad. Hago un clic derecho y deberían poder ver ahora que ya es añadido. Entonces, otra opción es ir al final de la actividad y les van a dar una línea y les va a mostrar la relación que ustedes quieren crear en esta pequeña, bueno, en esta ventanita amarilla, y lo van a ver. Entonces, esas son las diferentes formas, relaciones. Entonces, acá tenemos inicio y finalización. Es decir, que el predecesor de esa actividad, de esta parte de aquí, tiene que terminar antes de poder empezar. Entonces, si terminar significa que esto puede estar, o podemos utilizar de inicio a inicio. Significa que la actividad antes debió empezar, antes de empezar es acá. La otra final es que es bastante difícil de utilizar, es la que finaliza y termina, la que significa que el predecesor tiene que empezarlo antes de que esto termine. Hay muy pocas razones por las cuales uno utilizaría esto, así que se recomienda que no lo utilicen. Así que hay otros mejores que se pueden utilizar. Entonces lo que queremos controlar es el inicio y el final. Entonces son 2 métodos para añadir actividades. Entonces si ustedes ponen F9, ustedes van a poder ver este cronograma. Solamente una cosa más, voy a añadir acá una relación, acá en lo que era la gerencia de diseño en el nivel de esfuerzo. Entonces, lo que voy a hacer es que el nivel de esfuerzo sea controlado por el diseño, el concepto de inicio y finalización, porque estoy yendo al final de la actividad. Pero quiero una relación de finalización a finalización. Entonces lo voy a poner acá. Entonces ahora van a poder ver qué es lo que está impulsando esta actividad, lo que es el
concepto del diseño de inicio a inicio, de fin a fin, con esta parte técnica. Entonces, nuevamente, acá está el cronograma, acá tenemos también las actividades y la duración completa aquí. Entonces, para acelerar esto, ya hice un programa y he elaborado todo esto. Entonces, voy a entrar a esto antes de mostrarles las siguientes técnicas para poder añadir actividades. Entonces, este es el mismo proyecto. Bueno, tengo un número de identificación un poco diferentes que voy a ahora expandir. ¿Ven? Entonces tenemos acá el diseño y lo que yo he hecho es, antes teníamos la fase diseño 3, el diseño espacial, y lo que he hecho es, como pueden ver acá, ahora he cambiado esto a lo que es el WS y lo he puesto para que sean los WS. Hay mucho más detalle. Hay más información para representar al proyecto. Entonces, yo decidí expandir estas actividades, expandir el alcance para ver dónde estamos en nuestro proyecto. Quizá no necesiten entrar a este nivel de detalle, ¿ok? Esto se ha hecho realmente para mí para poder representar todo esto. Quizás sea más o menos en los proyectos. Así que esto es simplemente para mostrarles lo que podemos hacer. Acá tenemos los diferentes hitos para reportar y las fechas claves. Entonces, acá están los hitos importantes. Entonces, lo mismo que yo hice con lo que es la gestión del diseño, he hecho también otras fases aquí. Entonces, esto es más fácil de entender cuando se inicia, cuando la comisión se inicia y cuando termina, y cómo impactan las diferentes actividades que se tratan de representar acá. Entonces, las siguientes dos fases para añadir actividades son bastante útiles cuando uno ya tiene un programa establecido y necesita un nuevo nivel de información. Entonces, por ejemplo, en una estructura, tenemos acá una superestructura, la WWS, un subnivel. Entonces tenemos esta actividad en el WWS y mantenemos acá el presupuesto que se va a aplicar. Ahora todo lo demás en este WWS está siguiendo con esa duración completa de esa actividad. Entonces lo que queremos hacer es, voy a utilizar un ejemplo ahora. Como, por ejemplo, este puede ser un ejemplo de cuando se quieren hacer dos proyectos. Entonces, imaginemos que queremos hacer otro edificio. Entonces vamos a añadir otro nivel, ¿ok? Se puede añadir más paredes, entonces más columnas, puedo copiar y luego pegar para una nueva actividad. Entonces voy a tener como que paredes y internas y externas. Esto me está preocupando. Si yo quiero abrir esto en sí, voy a utilizar la misma ID. Entonces ahora lo que voy a hacer es el último, voy a llamarlo paredes internas aquí. Y este va a representar las paredes externas. Entonces lo que vamos a hacer es, entonces, vamos a ajustar nuestras actividades. Entonces simplemente es copiar y pegar utilizando el clic derecho. Y también puedo utilizar el copy y las funciones de copiar y pegar acá. Entonces acá está copiar y pegar, copiar y pegar. Entonces esto les da una idea y solamente tienen que asegurarse de que se haga bien. Entonces voy a vincular esto. Bueno, esto está sucediendo luego de que hemos hecho las paredes externas. Pero antes, vamos a ver esta parte del piso. Entonces, voy a ajustar entonces la duración a 0.5.
La duración ahora acá también sea 0.5. Entonces, dejemos la duración en 1 y voy a cambiar la lógica. Entonces voy a hacer que esto funcione en paralelo. Las paredes externas, paredes internas. Entonces las paredes internas empiezan cuando se han terminado las paredes externas. Y luego tenemos la actividad. Entonces no hay un presupuesto que he añadido porque ya estaba, así que solamente necesito revisar cada actividad que se ha copiado y se ha pegado, el estatus, que sea la duración correcta, los recursos. Bueno, acá no se pedía un recurso. Y también la lógica. Esta es otra forma. Entonces, si decidimos que queremos añadir un nuevo piso, entonces voy a añadir rápidamente un WS, un nivel. Entonces regreso a mi ventana de actividades. Como pueden ver, es aquí abajo. Puedo seleccionar todas estas actividades. Hacer un clic derecho, copiar. Y luego ir al WS, seleccionarlo, poner un clic acá de pegar o pegar aquí. Y me da diferentes opciones, qué es lo que quiero sacar o quiero dejar. Entonces, para que no haya mucha diferencia. O uno puede seleccionar lo único que quizás sea bastante importante, es que si tiene algunos códigos de actividades y no quieren, por ejemplo, asignar la tarea, bueno, lo que son las relaciones es lo que más hay y solamente vincula entre las actividades copiadas. Y esto es lo que normalmente uno elegiría. Si no, para atraer todas las relaciones que tiene y todas las actividades y las va a poner en otro lado. Entonces, si esto está asociado al nivel 1, va a tener esa lógica, pero simplemente queremos la lógica que existe entre este grupo de actividades en el momento. Así que lo voy a dejar así. Yo voy a desmarcar todo lo demás. No es necesario. Y voy a mostrar eso nuevamente y nuevamente. Simplemente queremos un incremento. Y todas estas ventanas las pueden cerrar si ustedes quieren verlas nuevamente. Simplemente establecen el parámetro que se va a utilizar. Y aquí está. Entonces, aquí simplemente necesito cambiar el nombre. Y ahora les voy a mostrar que si yo entonces si yo tengo 9, esto va a regresar a lo que es la línea de fecha, porque la lógica existe solamente en el inicio. Y después sigue con lo que era el piso. Así que necesitamos ver esta parte. Entonces, por ejemplo, voy a decir que la lógica es que no podemos empezar las paredes externas hasta que tengamos el piso. Esto era lo que era construir y finalización, entonces la finalización menos. Que sea la misma lógica. Y probablemente poner aquí un lag. Entonces uno lo puede hacer en la parte de relaciones en las actividades y uno va a crear la columna para que para lo que vendría a ser el retraso, que podría ser, digamos, un mes. Pueden poner T para que lo que sean días o una W para lo que son semanas, pero vamos a ponerlo con mes. Y luego aquí, no, acá nos falta un link. Entonces, nuevamente esto está correcto. Esto normalmente es cuando ya se hizo el piso. Y dijeron que el WPS, todo lo que esté por debajo de ese nivel,
Entonces, la parte final es, utilicemos estos de acá, esta para la segunda estructura. Uno puede copiar y pegar todo lo que está dentro de la que es la hoja de WPS. Nuevamente puedo utilizar lo que es el icono de copiar o simplemente copiar haciendo un clic derecho. Entonces voy a ir a la parte de la construcción, voy a copiarlo y luego voy a sacarlo de un nivel, del nivel alto y lo voy a pegar y me pide qué es lo que yo quiero que incluya en el del WS. No hay nada ahorita en el note, en el cuaderno, entonces sería... Pero bueno, ya hemos visto documentos y yo quiero las actividades. Esta es una parte muy importante. Todo lo que está dentro de eso de WS que acabo de copiar antes de pegarlo. Entonces, acá tenemos el libro, entonces acá tenemos, bueno, vamos a dejarlo todo eso. No necesitamos nada más aquí. Entonces, mantengamos esta parte de lo que es las tareas, el costo va a ser el mismo. Entonces, acá ya está. Entonces podemos tenerlo. Es difícil. Entonces vamos a llamar esto el edificio número 2. Ok, y lo voy a mover a lo que son estructuras. Y recuerden llegar a esta parte y llamarlo edificio 1. Y acá regresamos a lo que son las actividades. Ustedes van a poder ver que ya se ha hecho esta parte de aquí. No hay ninguno de los vínculos externos, así que nuevamente ustedes quieren que esté vinculado. Cuando ya terminemos nuestra subestructura en estas primeras actividades, queremos empezar nuestra subestructura, la siguiente actividad. Entonces, creo que bajé demasiado. Entonces, la subestructura, las primeras actividades, una vez que hayamos hecho, por ejemplo, el piso, queremos empezar con la segunda excavación. Entonces, vamos a resaltar esto para utilizarlo en el control. Right click, I'm going to link. Clic derecho. O pongo F9. Y luego validar rápidamente. Entonces acá tenemos, acá es el suministro eléctrico, encontramos acá un hito. Entonces lo tenemos acá, entonces vamos a añadirlo. Entonces, esto se hace al añadir las actividades. Así que hay muchas cosas que ver. Entonces ahora tenemos que revisar nuestras actividades. Hay diferentes formas para hacerlo. Se puede utilizar aquí con lo que es el cronograma o el F9. Entonces, F9 es, bueno, ponen los cronogramas y pueden cambiar acá las diferentes opciones. Yo prefiero que se muestra el tiempo largo porque eso es más fácil para ver. Al reprogramar, si nosotros regresamos aquí y ven aquí el icono que es de cronogramas, hay una parte que se llama acá ver el registro, View Log. Esta es una muy buena herramienta. Les da integridad para chequear sus actividades. Dice que sus actividades con los predecesores que se pueden cerrar, que se van a cerrar, perdón. Una tiene un predecesor cuando empezó algunos éxitos. Acá encuentran algunas actividades que tienen, perdón, predecesores.
Entonces, por ejemplo, si es una tarea que solamente sería con el proyecto para cerrar, pero lo que va a encontrar acá es un resumen acá, por ejemplo, acá lo que son los hitos que quizás han sido excluidos o que no tenían un predecesor o un sucesor. Entonces simplemente tienen que saber esa parte. Eso acá es bastante importante. Esas actividades fuera de secuencia. Entonces, si no pueden ver ahí, entonces eso también les va a mostrar también las actividades con la secuencia. Entonces tienen que encontrar esas actividades y rectificarlas. Entonces, hay mucha información aquí que les va a mostrar cuáles son las actividades críticas, también las actividades que no han sido satisfactorias o han tenido algunos problemas, pero están todavía activas. Otras cosas que ustedes también deberían ver cuando ustedes estén haciendo sus revisiones, como Rodrigo mencionó, es que probablemente van a revisar los hitos de su equipo. Eso lo vamos a poner al inicio. Entonces vamos a ver, por ejemplo, esto en relación a las fechas del contrato. Y hay que ver también el camino crítico. Añadir un filtro. Y bueno, también se puede crear un nuevo filtro que muestra todo, un crítico. Entonces, por ejemplo, ya hay uno aquí en el usuario que ya estableció. Entonces, si hacen clic ahí en esa actividad y ponen aplicar, van a poder ver todo en su camino crítico y van a poder hacer un análisis. ¿Ok? Hay muchas más cosas. Vamos a estar dándoles información, vamos a darles guías más adelante, pero por tiempo, bueno, se nos está acabando el tiempo, así que voy a parar aquí. Y Rodrigo, no sé si tienes algo más que añadir. Quizás la línea de base. Y lo vamos a hacer muy, muy breve, porque es bastante operativo, es ya teniendo el cronograma completamente armado y revisado y satisfechos que representa el plan y que cumple con los requisitos de integridad, etcétera. El último paso es asignarle ya la línea base. So, Rob, why don't you quickly show us how to assign a Entonces, base? ¿por qué no nos muestras rápidamente cómo se puede encontrar la línea de base? Ok, entonces voy a enseñarles rápidamente. Hay dos formas para poder ver esto. Uno es en los proyectos, en la parte de abajo, donde dice añadir. Es bastante simple y ustedes pueden guardar una copia de esta línea base. Esto es al seleccionar OK y eventualmente van a ver que todavía se pide lo que es el trabajo todavía y dice completo ha cambiado. Si yo pongo F5, está aquí. Entonces, llevamos a proyecto y luego uno puede asignar, pueden ver aquí que ya está aquí. Vamos a asignar nuestra línea de base. Entonces, pueden tener esta vista ahora. Si ustedes hacen clic derecho, acá el menú de la parte de acá hay muchas opciones. Uno puede seleccionar lo que es el hito de la línea de base para que se vea. Y luego acá vamos a ver lo que es la parte primaria, secundaria, las líneas de base y puedo cambiar esto, por ejemplo, simplemente para mostrarles que sea un proyecto de línea de base y puedo cambiar el nombre. O simplemente lo cambia para su vista. Así que ahora van a poder ver acá en la barra en amarillo. Hay una forma también fácil de mostrarles, es que uno puede copiar. O sea, clic acá a la derecha, uno puede copiar, es otra función, simplemente copiar y pegar. Y uno quiere que la línea base esté adjunta, ¿no? Y entonces ahí se pone lo que quieren incluir, relaciones, más que todo definitivamente esto pongo en OK. Nuevamente aquí,
Apenas esto ya se ha completado, uno va a poder poner F5 y ver nuevamente el proyecto, pero muy importante es reetiquetar y renombrar si es una línea base que ya está ahí. Entonces, hay que poner F5. Entonces voy a poner, por ejemplo, acá BL, que por línea base en inglés, para cambiar el nombre. Y acá tenemos, esto es muy importante, y regresen a sus actividades en el proyecto y en la línea base. Y ahí van a tener para convertir el proyecto. Resalten esta parte, seleccionen esto, vayan aquí y ustedes van a ver que la actividad está ahí. Simplemente están añadiendo y van a ver, acá está lo de la línea base. Entonces, si necesitan sacar una actividad, tienen que asegurarse que no esté asignado aquí. Entonces, regresamos a la parte de lo que es el proyecto. Entonces, ahí ponen restaurar. Entonces, siempre y cuando no esté asignado, pueden restaurarlo a lo que es la ventana de proyectos, donde ustedes están. Entonces, estoy seguro, pongo que sí. Quiero sacarlo de ahí y ustedes van a verlo nuevamente aquí. Lo que es muy importante es que una vez ustedes lo han importado en el proyecto, con una línea base no va a existir aquí, ¿ok? No va a estar aquí en sus proyectos existentes, en el proyecto, y no se va a mostrar acá. Si lo restauran, igualmente, por favor, asegúrense de revisar sus códigos, los códigos que se han asignado al proyecto, y pasen a la derecha del EWS. Esto fue bastante rápido y espero que les haya dado una base. Rodrigo. Just take the last recap on. Bueno, gracias. Sí, solamente quiero ver la última parte. Bueno, esto es el proceso un poco resumido para crear un nuevo cronograma en primavera, pasando por todos los pasos, y hemos visto algunos métodos diferentes que nos brinda primavera, algunos más extensos como son los wizards, otros más rápidos. Cuando voy a agarrar un poco de práctica, empiezo a encontrar caminos más rápidos para poder hacerlo. Con respecto a las líneas bases, recordemos que Primavera permite asignar múltiples líneas bases. La línea base de proyecto es, el convenio es que representa la línea base oficial del proyecto. En las líneas bases primaria, secundaria, terciaria se pueden asignar otras líneas bases donde muchas veces se coloca la actualización del mes anterior para poder hacer comparaciones de avance entre un mes y otro mes. Y recalcar lo que dijo Rob, una vez que se asigna una línea base a un cronograma de proyecto, esta línea base, este cronograma independiente ya no se puede usar, ya no está dentro del EPS, ya no se puede abrir de forma separada, está embebido dentro del cronograma. Si uno necesita recuperarlo, entonces está la función de restaurar, pero en ese momento ya no está asignado al proyecto, ya se vuelve un cronograma independiente. Por eso cuando nosotros hacemos los cambios, es que hacemos copias de las líneas base y anexamos la copia del cronograma de proyecto, dejando el original en el nodo de líneas base para siempre tener registro de cuál es la línea base oficial del proyecto, ¿no? Eso para el mantenimiento de líneas bases, asegurarnos que siempre lo tengamos en forma correcta. Bueno, hemos visto en forma breve los requisitos necesarios para crear un cronograma. Nuevamente es fundamental tener la mayor cantidad de información y entender bien qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a ejecutar, y armar nuestro plan marco principal que nos sirve de referencia. Eso va a facilitar muchísimo la creación del cronograma, porque ya sabemos qué es lo que necesitamos lograr.
Luego, los diferentes pasos de cómo añadir un cronograma en el EPS, establecer el WBS, que va a servir para organizar el trabajo, las diferentes formas de actividad, de asignar o añadir actividades, asignar relaciones, recursos, etcétera, haciendo énfasis nuevamente en la revisión progresiva del cronograma, es cómo vamos verificando que uno represente el plan en forma correcta, especialmente este concepto que tenemos, y dos, asegurando la integridad del cronograma para que funcione como una buena herramienta de trabajo. Y finalmente, cuando ya tenemos un cronograma terminado, revisado, aprobado por las partes que tengan que opinar al respecto, entonces lo asignamos como línea base para que podamos usar la línea base como punto de referencia y comparación a la hora de hacer los avances. Bueno, eso es lo que tenemos para el día de hoy. Les agradezco su paciencia, nos hemos pasado unos 10 minutos. Por favor, hagan sus evaluaciones y cualquier consulta que tengan, para a fin de no quedarnos más tiempo, les pido que por favor nos las hagan llegar vía los equipos de transferencia de conocimiento o subcampeones, y gustosamente los atenderemos por escrito, y si es que necesitamos una sesión complementaria o específica, por favor también nos lo hacen saber para poder organizarla. Muchas gracias a todos, gracias por su paciencia, espero que esta sesión les haya sido útil y que tengan una muy buena semana. Gracias.